Leemos Efesios 2:19 y dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Oramos al Señor. Padre, nos acercamos nuevamente delante de ti, dándote gracias porque hemos cantado y hemos ofrendado y hemos anunciado la muerte de Cristo. Dándote gracias, Señor, porque hasta aquí, Señor, tú nos has dado grandes bendiciones. Hasta aquí, Señor, tú nos has dado más de lo que nosotros merecemos. Y también, Señor, ahora nos acercamos a ti porque entendemos que tu palabra es la única, Señor, que nos puede guiar y que nos puede dirigir y que nos puede, Señor, iluminar el camino que nosotros debemos de tomar. Señor, nos acercamos a esta palabra entendiendo que tu Espíritu la ha inspirado y que ese mismo Espíritu habita en nosotros, los que hemos creído. Y ese Espíritu nos hace ver y nos hace entender aquello que tú quieres que nosotros entendamos. Háblanos en esta noche, Señor. Que tu Espíritu, Señor, haga real, haga bíblica, Señor, esta palabra en nuestras vidas. Que podamos entenderla, que podamos, Señor, comprenderlas y también que pueda llenarnos de aliento y de sustento cada uno de nosotros. Usa mi vida, Señor, para hablar a tu pueblo, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse. Este libro de Efesios, hasta este momento, no nos ha dado ningún mandamiento. Si usted nota lo que hemos visto en estas 9 semanas ya, hasta el momento el apóstol Pablo no nos ha dado ningún mandamiento, no nos ha dicho que vayamos a hacer algo. El apóstol Pablo nos está recordando las bendiciones que el cristiano tiene en Cristo Jesús. Desde el capítulo 1 que nos recuerda que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, hemos sido escogidos, hemos sido predestinados, hemos sido apartados, hemos sido adoptados, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Que nos dice que Pablo ora por nosotros para que entendamos esta realidad. Que nos dice en el capítulo 2 que antes estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora en Cristo tenemos nueva vida. Hemos sido perdonados por su gran amor y por su gran misericordia. Se nos ha dicho que antes había una enemistad, que los gentiles, que nosotros estábamos lejos de Dios, sin esperanza en el mundo, pero ahora en Cristo hemos sido hechos cercanos. Lo que antes estábamos lejos, ahora hemos sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Lo que hemos leído hoy, lo que leeremos en las próximas semanas, en el capítulo 3, sigue la misma secuencia de que no nos está mandando a hacer algo, simplemente nos está recordando lo que Dios ya ha hecho en la vida del cristiano. Cuando llegamos al capítulo 4, 5 y 6, es cuando Dios, por medio del apóstol Pablo, nos comienza a desarrollar las implicaciones de esas bendiciones. Porque Dios ha hecho esto, nos manda a vivir de cierta manera. Porque Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual, nos manda a nosotros a ser de bendición. Porque Dios nos ha dado ese entendimiento, manda a los esposos y a las esposas y a los hijos de vivir de cierta manera. Pero no hemos llegado ahí todavía. Sino que hasta ahorita Pablo simplemente nos está recordando, estas son las grandes bendiciones que Dios les ha dado a aquellos que son sus hijos.
Y la palabra que hemos leído no es la excepción. Porque la palabra que hemos leído es una conclusión de lo que Pablo viene diciendo desde el versículo 11. Porque las primeras palabras que Pablo dice en el versículo 19 es así que, o en conclusión, o por lo tanto. Entonces viene hablando el apóstol Pablo desde el versículo 11 que los gentiles, nosotros, los que no son judíos, los que no son israelitas, eran extranjeros a la ciudadanía de Israel. Estaban ajenos a los pactos de la promesa. Estaban sin Dios y sin esperanza en el mundo. Esa es la condición de las personas sin Dios. Y dice, pero ahora en Cristo, los que estaban lejos han sido hechos cercanos. Y además dice que no solamente hemos sido hechos cercanos, sino que termina en el versículo 18 diciendo, porque por medio de Él, por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos por un mismo espíritu entrada al Padre. Que no solamente hemos sido acercados, sino que también se nos ha dado acceso, se nos ha dado entrada para estar delante del Padre. Y por eso, en conclusión de todo eso, el apóstol Pablo dice, así que, y primero dice, en base a esto, lo que no somos, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Porque Cristo ha hecho la obra de paz, de reconciliación, que nos ha dado acceso al Padre por medio de el Espíritu. Ya no somos extranjeros ni advenedizos. ¿A qué se refiere que no somos extranjeros? No somos forasteros. No somos de aquellos que no pertenecen. No somos de aquellos que no tienen derecho de ciudadano. Que no somos de aquellos que no tienen lugar permanente. Un extranjero, lo conocemos por experiencia. Muchas personas en este país se sienten extranjeros porque vienen de otros países y no tienen ciudadanía en este país y por lo tanto no tienen los mismos derechos que un ciudadano tiene en este país. Y hasta cierto punto son extranjeros. No tienen lugar permanente y Pablo lo está comparando a eso. Antes, en cuanto a Dios, en cuanto al pueblo de Dios, eran extranjeros. Estaban lejos, no tenían derecho. Alejados de la ciudadanía de Israel, dice el versículo 12, y lejos de los pactos de la promesa. Pero en base a lo que a Cristo ha hecho, ya no somos extranjeros, ya no somos forasteros, tenemos lugar permanente. Tenemos una ciudad celestial, pertenecemos a una nación santa. Así que ya no sois extranjeros, ya no sois advenedizos, sino que sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En base a la obra de Cristo, los que no pertenecen, ahora pertenecen. Los que no tienen entrada, ahora tienen entrada. Los que no tienen pueblo de Dios, ahora son parte del pueblo de Dios. Note las dos frases que use ahí. Conciudadanos de los santos. Ahora somos ciudadanos, somos conciudadanos con los santos. Hemos sido aceptados, recibidos como ciudadanos. Ya no somos extranjeros. Ya no pertenecemos a una segunda categoría de residente. No, somos conciudadanos de los santos. Antes, dice Pablo, no pertenecíamos a esta nación. No estamos hablando de los Estados Unidos. Estamos hablando de la nación de Dios, del pueblo santo. Antes no pertenecíamos a esta nación. Pero ahora no solamente tenemos entrada, sino que somos ciudadanos. Somos ciudadanos. Somos residentes permanentes de esta nación. Lo entendemos en el contexto de este país. Hay personas que les dejan entrar legalmente, pero no son ciudadanos.
Pero lo que nos está diciendo Pablo, que ahora nosotros en Cristo, que estábamos lejos, ahora somos ciudadanos. Tenemos entrada y nos podemos quedar permanentemente. Somos ciudadanos. Pedro nos recuerda en su carta que somos linaje escogido, real sacerdocio. Y la siguiente frase, nación santa, en 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois real sacerdocio, linaje escogido, nación santa. Somos un pueblo apartado para el Señor. Y esta ciudadanía con los santos no está limitada a la geografía. Estemos en los Estados Unidos, o estemos en México, o en Honduras, o en Cuba, o en El Salvador, o en cualquier otro país que podamos decir, no importa, somos ciudadanos de la nación santa del Señor. Pablo nos recuerda en Filipenses que nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y la única manera, nos dice Pablo, que tenemos esta ciudadanía en los cielos es porque Cristo, por medio de su sangre, nos ha redimido y nos ha comprado y Dios nos ha adoptado. Somos ciudadanos de la nación santa del Señor. Pero como esta comparación no es suficiente, somos ciudadanos, pero no solo ciudadanos. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. ¿Y qué más? Y miembros de la familia de Dios. Antes no éramos miembros de la familia de Dios, pero ahora somos miembros de la familia de Dios. Somos hijos de Dios. Hemos sido adoptados por medio de Jesucristo. Y esto no se aplica a toda persona, se aplica a aquellos que han confiado en el Señor como su Salvador. Aquellos que han venido a Cristo en arrepentimiento y fe, han recibido esta salvación, han recibido este perdón, han sido adoptados para ser parte de la familia de Dios. Y ahora somos herederos porque somos hijos de Dios. Dios es nuestro Padre. Piensen en eso. Dios es nuestro Padre. Note lo que Pablo dice ahí en el capítulo 3, en el siguiente capítulo, en el versículo 14 y 15. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. El Padre, Dios, es nuestro Padre. Somos partes de la familia de Dios. Somos parte de la familia de Dios. Para muchos, quizás no muchos, para algunos, hablar de familia no es significante, no es importante. Porque se han crecido en un ambiente donde la familia ha traído mucho dolor. Y ser parte de la familia de Dios no trae nada de significante porque la experiencia de ellos ha sido dolorosa. Porque si han crecido o han estado en un contexto donde los padres solo pasan peleándose, solo pasan gritándose, solo pasan separándose, y por lo tanto, qué alegría, qué gozo trae la familia cuando los padres solo pasan peleando y gritando y separándose y esto y lo otro. O se han crecido en un contexto donde los padres son abusivos, donde los padres no demuestran amor, donde los padres no proveen protección, donde los padres no están presentes, donde los padres los han abandonado. O se han crecido en un contexto donde entre los hermanos hay chisme, hay crítica, hay traición y muchas cosas más que el pecado produce en la vida de todas las personas. Y al oír de que pertenecemos a la familia de Dios,
no les trae nada de alegría porque la experiencia de ellos es una familia quebrantada. Pero cuando pensamos en lo que esto significa, Dios es nuestro Padre. Pertenecemos a la familia de Dios. Dios es nuestro Padre. Y Dios es un Padre que ama a sus hijos. Dios es un Padre que protege a sus hijos. Dios es un Padre que disciplina, no abusa, disciplina a sus hijos. Dios es un Padre que nunca abandona a sus hijos. Dios es un Padre que siempre está presente. Pertenecemos a la familia de Dios y además tenemos hermanos y hermanas en la familia, que todos nosotros somos hermanos y hermanas y pertenecemos a la familia de Dios. Por eso nos decimos hermano o hermana tal, porque pertenecemos a la familia de Dios. Y como somos hermanos y hermanas, estamos llamados a amarnos, porque nuestro Padre nos ha amado a nosotros. Estamos llamados a llevar las cargas los unos de los otros, porque es el ejemplo que hemos aprendido de nuestro hermano mayor, el Señor Jesucristo. Porque hemos sido llamados a orar los unos por los otros, a tener una familia que representa el Padre de amor que tenemos sobre la familia de Dios. Esto es algo grande, grandioso, significante, que Dios es nuestro Padre y nosotros pertenecemos a la familia de Dios. Y lo opuesto es no pertenecer a la familia de Dios. Y si no pertenecemos a la familia de Dios, solo hay dos familias. Pertenecemos a la familia del diablo. Y aún Jesús, hablando con los fariseos y los religiosos en su tiempo, les decía: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. O tenemos a Dios por padre o tenemos al diablo por padre. Y aquellos que han creído en Cristo por medio de su sacrificio, hemos sido recibidos, adoptados, aceptados en la familia de Dios y ahora somos parte de la familia de Dios. Gloria a Dios por eso. Gloria a Cristo por eso. Pero Pablo no solamente habla de que somos ciudadanos de una nación santa y que somos familia de Dios, pero ahora también del 20 al 22 cambia el ejemplo y ahora habla de una estructura, habla de un edificio. Miembros de la familia de Dios, versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Comienza a hablar en términos de construcción. Comienza a hablar en lenguaje de un edificio, de una estructura. Fundamento. Edificados sobre el fundamento. Entendemos lo que es el fundamento. El fundamento es lo primero que se establece. El fundamento es la base, el fundamento es lo más esencial de la estructura que se va a edificar encima. Y Pablo nos dice que hemos sido edificados y estamos siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Dos preguntas: ¿cuáles apóstoles y profetas? Porque aquí nos dice sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. La primera pregunta: ¿cuáles apóstoles y profetas? Y la segunda: ¿cuál es el fundamento? ¿Cuáles apóstoles y profetas? Para no alargarle, son los apóstoles y los profetas del Nuevo Testamento. Son los apóstoles y profetas del primer siglo. No son los profetas del Antiguo Testamento. Entiendo que está hablando de los apóstoles, los 12 apóstoles y el apóstol Pablo, y también los profetas que existían en ese tiempo. ¿Por qué decimos eso? Porque note lo que dice en el capítulo 3 y en el versículo 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a quienes, a sus santos apóstoles y profetas
por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Note lo que está diciendo Pablo. Este misterio no se había revelado antes, pero ahora a sus santos apóstoles y profetas, en el tiempo presente de Pablo, Dios lo estaba dando a conocer. Note lo que dice el capítulo 4, versículo 10 y 11. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿De quién está hablando aquí? De Cristo. Cristo es el que descendió y el que subió para llenarlo todo. Y él mismo, versículo 11, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cuándo constituyó Jesús estos apóstoles y estos profetas? Después que subió hasta lo sumo, después de su resurrección. Entonces los apóstoles y profetas de Efesios 2:20 son apóstoles y profetas que el mismo Cristo, después de resucitar y ascender, Él los estableció, Él los puso. Entonces, los apóstoles y profetas son los que establecieron el fundamento. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el fundamento que ellos establecieron? El fundamento que ellos establecieron no eran ellos mismos, sino la enseñanza que ellos predicaron, la fe que ellos establecieron, lo que ellos establecieron por todas las iglesias que ellos plantaron. Ese es el fundamento. Y esa fe está basada completamente y enteramente en el Señor Jesucristo. Que debemos entender que en ciertos pasajes Cristo es el fundamento y en otros pasajes es la enseñanza de los apóstoles acerca de Cristo que es el fundamento. En este contexto es la enseñanza de los apóstoles acerca de Cristo que es el fundamento. ¿Por qué entendemos que eran estos apóstoles y profetas? Porque ellos eran los que plantaron todas las iglesias primeras. Porque Dios hizo milagros y señales por medio de ellos. Porque ellos tuvieron una autoridad delegada directamente del Señor. Porque ellos escribieron palabra de Dios. Lo que estamos leyendo es palabra de Dios escrita por un apóstol. Y cuando lleguemos al capítulo 4 lo veremos, pero hoy en día no hay de estos apóstoles. Hoy en día no hay de estos profetas. No importa cuántos pueda haber por ahí. A mí se me hace interesante cuando veo volantes que hay como 6 apóstoles en una conferencia. Y habían 12 que el Señor llamó, pero en una iglesia, en una conferencia hay 6. Lo veremos en el capítulo 4. No me voy por ahí. El fundamento que los apóstoles y profetas establecieron era la enseñanza de Cristo. Y para apuntar más específico, seguimos leyendo el 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ellos establecen el fundamento y la principal piedra del ángulo es Jesucristo. ¿Qué es la principal piedra del ángulo? La Biblia de las Américas la traduce la piedra angular. Y hay dos posturas, y quizás las dos hasta cierto punto se aplican. Una es que cuando está establecida la fundación, hay una piedra angular, la piedra primera, la más principal, que se pone y el resto de la estructura se alinea, se ajusta a esta primera piedra angular. La primera piedra que establece el ángulo, que establece la estructura, que establece todo. También se puede referir a una piedra, la última que se pone en la estructura, que es la que sostiene a todo. Y por un lado, Cristo es aquella piedra principal donde todo lo demás se mide con esta piedra. Donde todo lo demás se ajusta a esta piedra, se alinea a ella y toma forma de esta piedra. Cristo es aquello en la iglesia, en la enseñanza de la iglesia, en el fundamento de la iglesia, que todo lo demás se tiene que alinear a esta piedra.
Todo lo demás se tiene que ajustar a la piedra angular que es Cristo Jesús. Todo lo demás tiene que tomar su forma de la piedra angular que es Cristo Jesús, la más importante. Y por eso debemos entender lo que la Biblia nos dice acerca de Cristo, para que el resto de la estructura se alinee, se establezca, se edifique, se construya como debe ser, porque si no, no estamos siguiendo el diseño del Señor. Cristo es la piedra angular. Dice un escritor, la piedra angular significa una piedra clave en la que toda la estructura es unida. Toda la estructura depende de Cristo. Todo lo que se establece por encima de este fundamento, que Cristo es la piedra principal, la piedra angular, todo depende de Cristo. Absolutamente todo. Y ese fundamento ya fue puesto, no se vuelve a poner. Esa piedra angular que es Cristo ya fue puesto, ya fue establecida, no se vuelve a establecer. Y después que dice que Cristo es la piedra principal, la más importante, en el versículo 21 dice, ¿en quién? Cuando habla de en quién, está hablando de Cristo, en quién todo el edificio. ¿Cuál es el edificio? ¿De qué edificio está hablando? Está hablando del nuevo hombre. Está hablando del cuerpo de Cristo. Está hablando de la iglesia. Está hablando de la estructura que está siendo edificada sobre el fundamento. Y notamos que el apóstol Pablo no dice en quién el edificio. Hubiera sido suficiente. Pero él dice en quién todo el edificio. Que no hay cierta parte del edificio que no debe de ajustarse al Señor Jesucristo. Que no hay ciertos miembros, cierto material, por así decirlo, del edificio que no se tiene que alinear, que no se tiene que ajustar, que no se tiene que moldear por la piedra principal que es Cristo Jesús. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Esta frase yo la entendía mal antes de estudiarlo. Y por eso es bueno el estudio, para entender las cosas mejor. Porque yo antes, en una manera superficial, pensaba así: cuando la iglesia está bien organizada, pues la iglesia crece, la iglesia va creciendo. Pero no está hablando de eso todavía. Cuando habla de bien coordinada, por ejemplo, la Biblia de las Américas lo traduce bien ajustada. La Nueva Versión Internacional dice bien armada. Que el crecimiento depende de la buena coordinación. Y que esta buena coordinación, este buen ajustamiento, se aplica a todo el edificio. Y lo que ahora entiendo es que cuando dice bien coordinada, bien coordinado, es que Dios es el que está armando el edificio. Porque el contexto es la iglesia en general, no la iglesia local. Dios es el que está coordinando. Dios es el que está ajustando. Dios es el que está edificando el edificio. Recuerden las palabras del Señor Jesús. Cuando Pedro dice, le dice a Pedro: he aquí tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quién la va a edificar? El Señor. El Señor la está construyendo. El Señor la está edificando. El Señor la está ajustando. El Señor está poniendo cada pieza, cada ladrillo, cada piedra en la estructura que Él está edificando para que esa iglesia, para que ese cuerpo crezca en el Señor Jesús. Bien coordinado. Note lo que dice un escritor. Está bien ensamblado,
No hay ningún punto débil ni material falso en él, pues todo ha sido seleccionado, preparado e inspeccionado por el maestro constructor, quien supervisa la colocación de cada pieza en su debido lugar. Dios va ajustando, Dios va construyendo, Dios va preparando, y porque Dios lo está haciendo, dice que va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Lo entiendo de esta manera. Cada alma que se convierte es una piedra en la estructura que el Señor va ajustando. Dios está haciendo un edificio que un día lo completará. Lo completará hasta que la última persona que se va a salvar y luego Él viene por su pueblo. Pero hasta entonces Él está construyendo, Él está edificando, Él está salvando a personas, y cada persona que Él salva, que Él convierte, la toma y la pone en la estructura. Y luego salva a otro y lo pone en la estructura. Y la estructura crece porque Dios la va ajustando, la va coordinando, la va poniendo en su lugar hasta que un día se complete. Hasta que un día se termine, va creciendo. ¿Con cuál fin? Para ser un templo santo en el Señor. Para ser un templo santo, para llegar a ser un templo santo en el Señor. Note la palabra santo, que en el capítulo 1 ya vimos que fuimos predestinados para ser santos y sin mancha delante de Él. Y lo que Dios está construyendo sobre el fundamento establecido es un edificio de cada cristiano que lo está construyendo para que al fin de todo llegue a ser un templo santo, una habitación apartada, una habitación santa, un templo santo en el Señor. No pierda lo significante de esa expresión. Recuerde el contexto. Está hablando de judíos y gentiles. Que en Jerusalén había un templo que Dios había establecido. Que en ese templo Dios habitaba. Le dio a Salomón la habilidad de construir el templo y él habitaba, y los judíos iban al templo para estar con el Señor. ¿Y quiénes son los que no podían entrar en el templo? Los gentiles. Si nosotros hubiéramos vivido en ese tiempo, no podemos entrar. Y si entramos nos matan. Entonces, no pierda ese contexto. Antes los gentiles no podían entrar en el templo que Dios había descrito, pero ahora no es que podemos entrar al templo, ahora es que nosotros somos el templo. Y Dios habita en nosotros va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Dios está construyendo este templo santo, y esta santidad se encuentra solamente en el Señor. Es santo porque está en el Señor. No hay nada santo que nosotros traemos a esta estructura. Somos santos por el Señor. Note lo que dice Primera de Pedro. Vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 4. 2:4 dice lo siguiente: acercándoos a Él. Recuerden cómo terminamos el sermón la semana pasada. Tenemos acceso, tenemos entrada, hay que acercarnos, hay que entrar. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas por Dios escogida y preciosa. Hablando de Cristo. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo.
Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso. Para vosotros los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra de los edificadores, que los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo. Vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo al Señor. Se cuenta que en el antiguo tiempo habían paredes construidas de piedras, pero estas paredes que eran construidas de piedras eran construidas sin cemento. No sé si ustedes han visto fotos o en algún lugar han visto piedras, paredes, por así decirlo, o muros que las construyen con piedras, pero no tienen cemento, no tienen varilla, no tienen lo que nosotros tenemos en el tiempo de hoy. Entonces, estas paredes, estas estructuras se construyen con piedras sin ninguna pega, por así decirlo. Solamente son las piedras. Y por lo tanto, las piedras no podían ser iguales. No podían ser idénticas. Tenían que ser diferentes para que el que las estaba construyendo las pudiera poner en su lugar apropiado. Entonces, era el trabajo del constructor de ponerlas en su lugar específicamente para que la pared sea fuerte, para que la pared no se caiga. Entonces, él tomaba la piedra y miraba cuál era la mejor que sigue. Y tomaba la piedra y la ponía en el lugar indicado. Todos nosotros somos piedras en la estructura que el Señor está construyendo, si somos sus hijos. Y lo que nos recuerda esto, hermanos, es que ninguna piedra es igual. Cada piedra es distinta. Cada miembro es distinto. Cada uno de nosotros que somos piedras vivas, no somos idénticos, somos diferentes. Y el Señor es el constructor maestro, el que está coordinando y ensamblando todo. Es el que toma cada pieza, cada persona para construir su templo, para construir su iglesia. Aun cuando usted, si tiene ladrillo en su casa, aun si los ladrillos parecen similares, no todos son del mismo color. No todos son exactamente el mismo tamaño, no digamos en aquel tiempo. En la iglesia del Señor, Dios está usando piedras de diferentes tamaños y de diferentes colores para construir la iglesia, la estructura, el edificio que Él está desarrollando. Por eso, estimados hermanos, no esperemos buscar a otra persona idéntica a nosotros. Y no se menosprecia a alguien porque no es como usted. No. El Señor ha llamado a toda clase de persona, de toda clase de trasfondo, de todo color, de todo tamaño, de toda forma. Y Él, como es el constructor maestro, es el que pone cada pieza en cada lugar de su estructura como Él ha determinado. Entonces, si usted es hijo del Señor, usted es una piedra preciosa que el Señor ha puesto, ha colocado en su estructura. Y si no es como el otro, no se preocupe. Dios lo ha puesto en su estructura. Somos piedras vivas. Estamos siendo edificados para ser una casa espiritual, para ser un santo templo en el Señor. Gloria a Dios por ello. Y cuando regresamos a Efesios, en el 21 habla de una manera general, por así decirlo, todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y por si acaso los gentiles se olviden, dice, en quien vosotros también, ustedes gentiles, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dios está edificando su iglesia.
Dios está construyendo su iglesia. Dios está ensamblando cada parte, cada pieza, cada material en su estructura. Y lo está haciendo con aquellos que antes no pertenecían al pueblo de Dios. Que antes no pertenecían a las promesas. Que estaban lejos de Dios, y ahora no solamente somos hechos cercanos y tenemos entrada y somos ciudadanos y somos parte de la familia, ahora somos parte del templo que antes ni podíamos entrar, y ahora somos parte de ese templo que ahora Dios habita morada permanente. El lenguaje que usa aquí es una morada de Dios en el Espíritu permanente. Dios ahora mora con su pueblo. Los que estaban lejos ahora no solamente han sido hechos cercanos, sino que Dios también mora con ellos permanentemente. Dios nunca se va a ir. Dios nunca nos abandona. Somos del Señor. Terminamos leyendo unos pasajes. Vaya conmigo a Corintios, 1 Corintios. Primera Corintios capítulo 3. Primera Corintios capítulo 3 y versículo 9. Note lo que dice Pablo aquí. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Son edificio de Dios que Dios está construyendo. Note lo que dice el versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Pablo les hace esa pregunta. ¿No sabéis? Y nos recuerda a nosotros hoy, si somos sus hijos, que debemos saber que si somos hijos de Dios, somos templo del Espíritu Santo. Él mora en nosotros. Él está dentro del cristiano. Note lo que dice ahí el capítulo 6 de esa misma primera de Corintios. Capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Son templo del Espíritu. El Espíritu mora en ustedes, el cual tienen de Dios, y por lo tanto traigan gloria a Dios en sus cuerpos y en sus espíritus. Note lo que dice 2 de Corintios, el siguiente libro. Capítulo 6, versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Gloria a Dios. Él habita entre nosotros. Él es nuestro Dios. Y nosotros somos su pueblo. Gloria a Dios. Pero Pablo sigue diciendo, por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. El Dios Santo está construyendo un templo santo y espera que aquellos
donde Él habita sean santos y se aparten de toda maldad y de toda iniquidad. Entonces, hermanos, lo que hemos visto hoy, que el Dios eterno es nuestro Dios. El Dios eterno es nuestro Padre. Él habita entre su pueblo. Somos sus hijos, somos parte de su familia. Y Él ha tomado personas que antes estaban perdidas, sin esperanza y sin Dios, y las está ensamblando y las ha ensamblado en su edificio que Él está construyendo para que sea morada de Él eternamente y para siempre. Gloria a Dios por ello. Gloria a Dios por ello. Y somos recordados, hermanos, que en la iglesia del Señor hay diversidad. Hay diversidad porque así lo quiso el Señor. Hay diversidad de talentos, de dones, hay diversidad de trasfondos, de culturas, hay diversidad, pero de toda esa diversidad el Señor está tomando esas piedras vivas y está construyendo su edificio y las está poniendo en su lugar indicado para la gloria de su nombre. El Señor, si la ha llamado, si usted es de Él, si ha sido adoptada, el Señor es su Padre. No importa qué clase de padre hemos tenido en esta vida, el Padre eterno es nuestro Padre. El que no nos deja ni nos desampara, el que no nos abandona, el que no nos maltrata, Él es nuestro Padre. Y nos ha llamado a una comunidad donde nuestro hermano mayor es el Señor Jesucristo. Él nos protege, Él nos guarda, Él nos defiende, Él está siempre con nosotros. Hermanos, esta palabra nos ha de traer gozo al saber de donde Dios nos ha sacado, muertos en delitos y pecados, y ahora somos parte de su templo, donde Él habita y mora eternamente y para siempre. Y si usted quizás en algún momento se ha sentido débil, o se ha sentido inadecuado, o se ha sentido que no tiene nada que contribuir, es mentira del diablo. Si es hijo de Dios, usted tiene algo que contribuir, porque el Señor ha llamado y está ensamblando y está poniendo cada persona en su lugar para que trabaje en la obra del Señor y sea parte de la estructura que Él está haciendo. No se dé por vencido. Confíe en el Señor y descanse en su Padre Celestial. Y si está angustiado y afligido o afligida, vaya a su Padre Celestial, que Él la escucha. Él lo escucha. Él trae aliento. Él trae consuelo. Él trae consejo, Él trae vida, Él trae provisión a cada uno de nosotros.